Hoy vamos a reaccionar a uno de los amigos más queridos, creo yo, de Paraguay, y es Mochila Azul. Sabemos que es muy querido en Paraguay, pero esta ocasión fue a una fiesta en San Juan. No me pregunten dónde está porque probablemente yo no me ubique, pero seguramente Mochila Azul sí. El video original como tal se llama Regresé a San Juan para vivir esta fiesta loca. Si ustedes quieren ver el video original completo sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, ver mi reacción, recuerden, pueden suscribirse. Suscribiéndose me apoyan un montón y al llegar a los 5000 suscriptores tengo una pequeña sorpresa, pero solo si llegamos. Hasta que lleguemos, esto se extiende hasta que lleguemos a los 5000 suscriptores. Que no queda tanto, pero se están haciendo del rogar. Ahora sin más introducción, vayamos viendo. Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Seguimos recorriendo Sudamérica en bicicleta. Ahorita nos encontramos en San Ignacio, Misiones, Paraguay. Y vamos a salir a la ruta en un ratito. Pero primero les voy a mostrar el lugar donde estoy. Resulta que me dieron hospedaje en una radio, en esta radio, y me habilitaron este espacio. Ahí están los videos. En una radio. Ahorita ya lista para salir. Aquí es donde estoy durmiendo. Y quiero mostrarles la parte de atrás, que hay árboles, hay naturaleza, lo que ustedes ya saben que me encanta. Hay animales, gallinas, ovejas, perros, hasta una vaca y por ahí. Y árboles frutales que me encantan. Bueno, este no tiene manguitos, pero este sí. Este sí tiene manguitos. Bueno, les muestro un poquito de eso y nos vamos. Miren, por ejemplo, aquí las mandarinas a la mano. Agarramos y comemos. ¡Qué lujo! Así de sencillo. Por allí atrás hay otro montón de mandarinas, de las que son más grandecitas. Le llaman injerta. Patitos o patotes. A ganso, ¿qué cosa es eso? En fin. Animalitos. Qué maravilloso es poder comer una fruta así recién agarrada del árbol, fresquecita. Esta es un poquito más grande y más dulce también. Y aquí se pierden en el piso montones y montones. Y en Europa carísimos. Aquí habrá unos 50 árboles de estos. Qué abundancia, mi gente, qué abundancia. Ahora sí, en carretera, bueno, les cuento que estamos yendo hacia San Juan Bautista para vivir la fiesta del santo patrono de esa ciudad. Y nos estamos yendo por otra ruta, estamos regresando por Santa María. Vamos a visitar un poco Santa María, a conocer la plaza, que me dijeron que ahí había carayá y que podía uno tener contacto con ellos. Así que bueno, por eso estoy yendo más que nada. Y de ahí nos seguimos ya para San Juan, son unos 40 kilómetros aproximadamente por este lado. Pero creo que hay carretera, no sé si es de ripio o de piedra. Así que es muy probable que lleguemos de noche, pero no importa, nos fuimos, nos fuimos. Justo aquí nos desviamos a mano izquierda, dejamos la ruta 1 atrás. Y nos restan 12 kilómetros para llegar hasta Santa María. Y de ahí hasta San Juan Bautista, no sé, unos 28, según la cuenta que estoy haciendo. Algo así parecido. Y como pueden ver, esta ruta está sin banquina. Ojalá no haya mucho tráfico de carros por acá para no sentirme tan inseguro. ¿Y qué tal ese paisaje, familia? Está lindo, ¿no? ¡Oh, qué belleza! Este verde está como muy verde. ¿Dónde será eso de San Ignacio? Día también, el solecito está ahí arriba, algunas nubecitas también. Está fresco, aunque esté haciendo sol. Así que agradecer por este día maravilloso. Gracias, gracias, gracias. ¿Y qué tal este túnel de árboles sin hojas? También se ve lindo, ¿no? La naturaleza es muy hermosa, digan si no, una belleza, yo me la disfruto mucho. Sigamos contemplando la naturaleza, miren qué se está. Por cierto, este video es de hace un año. ¡Qué coqueta! Me recuerdo la vez que vimos como, no sé, que era como un campo o algo así, lleno de girasoles ahí en Paraguay. Que unos se bajaron de su moto para apreciarlo y pues no era algo como donde podías cobrar o algo así, porque era un campo así infinito de girasoles. Qué bonito ese lugar. Te podías ir hasta tomar unas fotos que pues nadie te iba a decir nada, ¿verdad? La naturaleza de Paraguay sorprende. Y hay un montón por acá. Uy, paré y está haciendo calorcito, mi gente. No lo sentía tanto porque estaba en la bicicleta, pero ahora sí, sin pedalear, sin velocidad, ya sí se siente el calorcito. Bueno, seguimos. Uy, tan rápido llegamos. Bienvenidos a Santa María de Fe. O sea que el nombre era más largo. Yo solo le decía Santa María. Bueno, bienvenidos. Claro que como venimos sin pesos, sin bidones, quizá por eso nos rinda un poco más. Pero siento que llegué rapidísimo.
Listo, estamos en Santa María. Ahora a buscar la plaza, a ver si podemos vivir la experiencia de tener los monitos o los carayá cerquita de nosotros. A ver, vamos. Y aquí estamos, familia, el parquecito que estábamos esperando ver. Vamos a ver si sí logramos ver los monitos por acá. Bueno, familia, me siento estafado. No encontré ni un mono. No hay nada y eso está lleno de árboles, pero no hay. Bueno, nos seguimos nada más. ¿Qué se va a hacer? ¿O será que tienen sus días o sus horarios en que vienen? Pero hoy... Este lugar se parece a un lugar que vimos anteriormente, ¿se recuerdan ustedes? Donde estaban nuestros amigos de Two Love Birds, donde estaban recorriendo la frontera, si no recuerdo mal, o bueno, el lugar aledaño a la frontera con Brasil. Se parece bastante, no sé si es el mismo lugar. No fue. Seguimos. Ah, bueno, yo que digo eso e inmediatamente que encuentro, están es como sectorizados. Por acá sí está un montón, aquí hay uno amarillo, por allá hay otro negro, por allá hay un par. No miro nada. También, no sé si los ven. No. Pero sí hay. No hay un montón como me lo esperaba, pero sí hay. Y no creo que quieran bajar a comer nada, porque ahí como que tienen sus frutos. Ah, pucha, ya hay otros. No, sí hay. Ah, creo que ese sí lo miro. No, están es como que solo por un cierto punto. Es que hacia contraluz está difícil. Hola, amigo. Pero ya los vi. Bueno, este sí es lo más cerca que los he podido ver. Creo que aquí en Guatemala no hay un parque donde encontres monos. Aquí tenemos un problema con eso de la fauna. Normalmente como que la descuidamos. Y en los parques no vas a encontrar monitos. Por ahí en algunos quizás encontrás los famosos pavos reales. O en algunas ocasiones otros animalitos. Pero monos no. Ay, ¿será que está esperando que yo le dé algo? ¿Vas a querer o no vas a querer? Pues... No, se me está ignorando. Parecer como que no me va a recibir. ¿No? ¿No te gusta la banana? Pues yo como, mira. ¿Y si te lo dejo aquí? ¿Vas a bajar por él? No, no está interesado en comida. Pero bueno, gracias por acercarte. Eres el mono que más cerca he podido ver. Gracias. Bueno, encontré la forma de alimentarlo. Solo hay que tener puntería y tratar de tirárselo a las manos. Bueno, está acercando un poquito, me está facilitando el trabajo. ¿Vas a venir o te lo tiro? Bueno, te lo voy a tirar. Atento, que ahí va. ¡Ay! Otro intento. ¡Ahí va! ¡Eso! A ver, un pedacito más grande, a ver qué tal. ¿Saben ustedes que uno de mis sueños de niño fue tener un mono? Cada vez que yo miraba un mono en el zoológico, venía diciéndole a mi mamá que quería uno cuando era niño. Obviamente nunca me dejaron, pues, pero era un sueño. Si no va a poder comer. Ahí va. Buena tajada. Hoy, familia, se nos va a ir la luz del sol y yo apenas estoy por acá en Santa María y estamos a 30 kilómetros todavía. Va a tocar hacerle con ganas para no llegar muy tarde a San Juan. Y la vuelta es que nos toca pasar como 20 kilómetros por puro ripio. Así que va a estar complicadito. Pero bueno, con toda la moral. Y hasta aquí nos llegó la dicha del asfalto, a tragar polvo como un berraco de ahí para allá. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos allá, ojalá no esté muy mala la carreterita de Ripio. Si está así como acá donde estamos empezando, melo. Vamos a ver, que siga la aventura. ¡Yuhu! Bueno, debo reconocer que aunque la carretera es de Ripio, está muy bien mantenida. No está tan traumático, es más, estoy yendo a una velocidad de 20-25 kilómetros por hora. Eso es impensable en tierra de Ripio, pero como está tan buena, se puede, y bueno, estamos como semi bajadita también, eso ayuda. Así que muy bien por esta carretera. ¿Y qué tal el paisaje, el atardecer? Qué bonito. Una belleza, ¿no? Bastante bonito. Toda la dicha de la semi bajada y de la carretera muy buena, porque ya me he estado frenando un poco, porque está muy suelta la tierra. Y así reduce la velocidad a la mitad, ya vamos como a 10 por hora. ¿Seguimos? ¡Yuhu! Otra vez semi bajadita. Estamos a 30 por hora. ¡Ay, ay, ay! ¡Una belleza! ¡Qué velocidad! ¡Seguimos, seguimos! Ahora sí tocó prender la linterna porque ya está muy oscuro. Ay, sí, ya no miro nada. Con muy buena carretera. No me imaginé que fuera a estar tan buena.
Pero está buenísima. Casi que puedo ir a la misma velocidad que voy en el asfalto. Súper. Y gracias a toda esta buena carretera he podido avanzar bastantes kilómetros. En menos de una hora ya hemos hecho 15. Una belleza. Salimos a ruta 1. ¿Y qué hora será? San Juan Bautista a la derecha. Bueno, rindió bastantísimo. No solo gracias a la carretera, sino también como las 8. Vengo más liviano. Como quité todo el peso, me quité 40 kilos de encima aproximadamente. Entonces obviamente que puedo ir más rápido. Y aquí estamos en asfalto otra vez. ¡Yujú! 10 kilometritos para llegar. Llegamos, familia, San Juan Bautista. Y aquí volvimos a la posada turística de Las Tunas y vamos a comer un caldito antes de irnos al San Juanazo. Muchas gracias, familia, por recibirme nuevamente. A ver qué tal, vamos a probar el viracaldo. Viracaldo. Es de pescado. Vira es pescado en guaraní, para los que no saben. Yo ya soy un experto en guaraní. ¡Oh! ¡Cosa tan rica! ¿Se le echa leche o algo así o no? Puro. Porque es así como blanquito. Y tiene que salir el pescado del jugo. Ah, está muy rico. Hoy mi mamá se recibió de psicóloga. ¡Oh! ¡Felicitaciones! Gracias. ¡Qué buen logro, Master! Aquí estamos, familia, en el San Juanazo. A ver si se alcanza a ver un poco. Esta es una de las actividades que se realizan acá. Ya les explico. Ese palo está engrasado. Ah, el palo encebado. Tienen que subir hasta la punta. Yo he visto eso. Hay unos videos que incluso regalan dinero por subir esas vainas. ¡Qué miedo! Yo le tengo de por sí miedo a las alturas. Y como que arriesgarse a subir ahí, probablemente no lo pueda hacer. Mis capacidades físicas no me lo permitirían. Pero aún así, tampoco mis capacidades temerosas. El dichoso palo encebado. Eso también se hace aquí. Tienen que subir hasta la punta a coger un premio allá. Y bueno, no se ve muy bien, pero esa es la idea. Antes intentaban hacerlo. No sé si ustedes van a poder ver esto. Es que tiene poca iluminación de por sí el video original. Si les puedo subir un poquito el brillo, se lo subo. Aunque probablemente si le subo el brillo se baje la calidad del video. Vamos a ver qué puedo hacer. Individualmente, pero ahora se hacen en grupo y tratan de subir hasta allá. A intentarlo de nuevo, a ver si alcanzan a agarrar el dinero. Ay, 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 lo lograrán. Nah. Ahí vendemos, ya completar 500. No sé quién se anima a reforzar aquí en el escenario. Te 50 y ella completar 500, no se va. Bueno, ahí va. Bueno, ahí está. Carlos Melgarejo. Ala, no, el que está hasta abajo la está sufriendo. Ahí va, ahí va, ahí va. Haga así, ya bajé la valicia. A punto. Uno más. Fuerza, muchachos. Aquí no tiene güey. ¡Ah! ¡Qué miedo, qué miedo! Preparen los celulares para filmar. Ahora se llega. Ahí va. Y ahí va. Ya bajé. No miro nada. Ahí está. Y llegamos, señores. Rescatamos todo lo que hay. Campo, equipo y qué. 100,000 guaraníes nada más. Uy. ¡Epa! Oye, familia, esta gente está loca. Miren lo que van a hacer. Van a caminar sobre brasas al rojo vivo. ¡No! ¿Qué? Creo que esto lo había visto en otro video. ¿Cuándo fue que lo vi? No me recuerdo. Pero ya habíamos visto esto mismo. Que yo le dije que por qué hacían eso. Ay, hace rato que lo vi. Entonces no me acuerdo en qué video lo vi, pero sí, ya lo había visto antes. ¡Oh, no lo puedo creer! ¿Cuánto pagan por pasar? No sé. 50,000 guaraníes para cada que pase. Entonces hay que pasar unas 20 veces para ganarse 1,000,000. Ay, güey, pucha, desde aquí siento un calor pero tremendo. Ahora para poner las plantas de los pies sobre. Ahí sí que el dolor es mental. Primero va a pasar esta señora y la están animando. Ay, 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 ay. Yo he visto a veces que meten así las manos cuando están cocinando y pareciera que no sintieran el calor. Puede ser que por ahí tengan algunas técnicas las mujeres. ¡Qué tensión, qué tensión! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo
100.000 guaraníes se hizo este. Ay, no. Sí, yo me recuerdo que la vez pasada que fui a la playa, o sea, hace años, y la arena estaba ardiendo. La arena estaba tan caliente por el sol y yo sentía que literalmente me estaba chicharronando los pies. No me imagino yo en estas brasas. Otro 50.000. No quiso devolverse. 50.000. No quiso devolverse. Otro 50.000. Otro que. ¡Ay, ay, ay! No aguanto. ¡Qué locura! No puedo creer. Nos subimos por acá en unas gradas para apreciar El torito. Está pasando el toro candil. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Qué curioso que tantas cosas que hacen aquí en mi país también lo hagan en Paraguay. Esto del torito, lo del palo encebado, una costumbre muy de aquí y por lo visto muy de allá también. La gente tiene que huir de... ¡Ay, huepucha! ¡Ay, huepucha! El torito. ¡Qué locura! ¡Ay, no! Esta gente está muy rayada. ¿Qué les pasa? ¡Ay! ¡Ay, ay! Ahora la pelota, tata, no joda. La pelota. ¡Ay, huepucha! ¿Qué onda? Les gusta mucho la candela. ¡Ay, güey, madre! 1, 2, 3, 4, como 10 pelotas. La idea es arriesgar su vida, no importa cómo. ¡No! ¡Ah, se apagaron! ¡Ay, huepucha! Casi le da. ¡Ay, qué loca! Casi nos bajan con una de esas pelotas. No, ni aquí arriba nos salvamos. Esto está muy violento. ¡Me prendió! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! Nos la están tirando acá, no joda. ¡Ay! Gran puchis. Se prendió. ¡Ay! ¡Ay! ¡Llueve pelotas, no joda! En breve vamos a tener una actividad aquí que le llaman Judascay, que es este muñeco, como en Colombia le decimos como el muñeco del año viejo. Es parecido porque le van a prender fuego y va a tener por dentro y va a explotar. Como la quema de... La quema del diablo. Tener que estar lejos porque nos puede quemar. Bueno, aquí hay una tradición que se llama la quema del diablo. En Judas, el de la Biblia, el que traicionó a Jesús, porque lo van a quemar. Ahí queman a Judas, aquí queman al diablo, el 7 de diciembre. Y aquí mientras esperamos que quemen al Judascay, les voy mostrando esas carpas rojas que ustedes ven ahí. Son puros stands, 38 stands, la mayoría son de comidas y bebidas y bueno, otras cuantas cositas más. Esta fiesta se vive con todo. Allá le están prendiendo fuego al Judascay. ¡Ay! Allá está agarrando fuerza, pero nada que explota. ¡Ay! Se partió, se le cayó una pata. Se está despedazando, ahí está. ¡Arde, Judascay, arde! ¡Ay! ¡Vamos! Todos los días bailando este ritmo, tomando. Ahí está. ¡Epa! ¡Pucha! Aquí está San Juan, estamos en la Plaza Boquerón y aquí les cuento un poquito de historia mientras vamos filmando estas motocicletas. Bueno, resulta que esta ciudad ha sido considerada como una posta. Ese es el nombre que me informaron, que es como un lugar de descanso, un lugar de posada para los viajeros. Entonces, por eso se conserva como tradición en este día del santo patrono San Juan Bautista venir muchos motociclistas y parquean sus motos aquí, representando eso, la posta que es San Juan Bautista. Pero esas motos se ven bien caras. Mi motita ahí saldría humillada. Eso, la presencia de las motocicletas en este lugar. Y bueno, para los amantes de las motocicletas, este sería un buen lugar para estar. Ahí les muestro un poquitito. Hay de toda clase de motos, altas cilindradas, 1200, de todas las marcas también. Hay una belleza. De la ciudad de San Juan Bautista, Misión. Otra de las tradiciones en este día es esta. Iluminan todas las calles con estas con lucecitas. velas. Bueno, las tradicionales son con cascaritas de naranja, o bueno, no sé qué tipo de... Bueno, un cítrico, para no decir cosas equivocadas.
aunque también hay así, pero lo tradicional es la de la cáscara de esta fruta cítrica. Y una curiosidad de estos candiles, como les llaman, es que tienen grasa de cerdo, grasa animal ahí en el fondo. Curioso, ¿no? Ahora se nos viene una actividad que es el Cambuchi Yeyoka. Cambuchi. Vasijita de barro. Como una piñata. Los ojos cerrados, toca golpearla. Empezamos con... Ah, sí, como una piñata. Golpear. Bueno, ese es duro, es bastante rígido el material de ese cántaro. Ay, no, yo he visto unos videos donde le dan unos palazos a la gente en las piñatas. Me mato de la risa yo con esos videos. Cuando se viene la época de las piñatas, aquí salen unos buenos TikToks donde la gente se lleva unos palazos. No sé si ustedes lo han visto. Yo sí, a mí me salen a cada rato porque me dan mucha risa. O gente que de repente agarra con un palo y ¡pum! Rompe todos sus focos. Ahí está como loco bregando a romper. Ahí está. ¡Cuidado! ¿Ya? De Colombia. Un colombiano participando. Muy bien. Espectacular. Espectacular, le damos a conocer. Ay, no, yo me mareo muy rápido. Creo que terminaría tirado en la banqueta. Ni uno. Le va a meter un palazo al... Está mi premio, una jarrita. ¿Esto qué es? Yerba mate. Té guaraní. Ah, té. Yerba mate. Y aquí están representando el casamiento forzado. ¡Oh, Dios mío! No, uno para el ojo de su único inútil. ¡Oh, se yucata, se me envió! Y esa novia viene embarazada. Hasta obras de teatro y todo. No podemos aportar la boda. ¿Quiere a la novia? Sí quiero. ¿Quiere al novio? Sí quiero. Lo declaro marido y mujer. Eso de besar a la novia como uno pama para ir. Pero esta chica, amigo, está muy en estado. Mira, país, si vos no le casás rápido, el que va a estar en estado, sos vos, mira, país, pero en estado calamitoso. ¿Me entendió, hace vaina? Queridos hermanos, Bueno, entiendo la mitad porque pues no sé guaraní, pero más o menos entendemos el concepto. qué suerte. Vamos a aprovechar y vamos a bautizarlo nomás también ya. No, pues sea señorita, usted es un macho como yo. Déjame terminar para ir. Lo que yo quería decir era... pero ese con mi hijo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ay, no está. Lloré de la risa usted. Tradiciones diferentes. Creo que no habíamos visto un video de algo así de Paraguay. Tampoco me lo habían mencionado en los comentarios. Al menos no que yo sepa. A lo mejor sí y no lo vi. Pero según yo no. Es la primera vez que yo veo esta fiesta de Paraguay. Al menos tan extendidamente. Creo que en algún video vimos eso de que caminaban en eso del fuego. Pero todo eso de las pelotas
y estas obras de teatro y la quema de Judas, eso no lo había visto. Espero se hayan entretenido, les haya gustado. Yo lo leo en los comentarios. ¿Ustedes celebran todo esto? O en donde ustedes viven puede ser que también celebren algo similar. Yo lo leo en los comentarios. Por aquí están mis redes sociales, también en la descripción. Recuerden suscribirse. Vamos a llegar a esos 5000 para llegar a esas sorpresas. Si no, pues tardará un poquito. Y gracias por apoyarme un montón. Nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.